Guiones y guionistas, capítulo 576. Hoy volvemos con vuestras preguntas para contestar varias, unas sobre los pensamientos en un guión y otras sobre distintos tipos de corte como el corte abrupto, entre otras. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del abrupto mundo de los guionistas y el pensado arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas y voy a contestar varias de ellas, una sobre los pensamientos en un guión, cómo se escriben, y otras sobre varios cortes, ¿no? Cómo se hacen algunos cortes y encadenados. Ya sabéis que podéis enviarme vuestras dudas a través de la web y de las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y los suscritos también por Discord. Por cierto, ¿no? También los suscritos en el mundo de Discord os informo que va a haber una reunión de preguntas y respuestas dentro del servidor de Discord, donde, bueno, voy a estar yo disponible y algunos más, todos los que queráis uniros, para sacar vuestras dudas y entre todos que vayamos, pues eso, acordándolas. Echadle un ojo al servidor de Discord, que ya he hecho una propuesta para hacer el próximo martes 31 de enero, y la idea es hacer una todos los meses, a final de mes, hacer una para juntarnos a hablar de guión. Con lo cual, nada, acudid todos ahí al canal de Discord y decidme qué opináis de las propuestas y así nos vemos las caras. Porque, bueno, el canal de Discord, el canal de la comunidad, es una de las patas, ¿no? de este proyecto. Este proyecto que, bueno, que lo que intenta es abarcar todo lo que puede necesitar alguien que se esté formando para ser guionista o ya sea guionista y quiera seguir formándose porque, bueno, ya sabemos que esto es un eterno aprendizaje y, bueno, pues ya se sabe que con el mundo del aprendizaje, cuanto más aprendes, más te vas dando cuenta de lo que te queda por aprender. De hecho, yo todavía recuerdo cuando monté la plataforma hace casi 6 años que, bueno, me costaba decir, venga, ¿de qué puedo sacar yo cursos de guión? Y con mucho esfuerzo conseguí pensar en 10 cursos de guión. A día de hoy tenemos ya 85 cursos de guión y la semana que viene empiezan 2 cursos nuevos. Con lo cual ya os lo aviso, va a empezar 2 cursos nuevos y uno de ellos va a ser, bueno, súper sorprendente, muy innovador. Los que seguís los últimos podcasts puede que intuyáis de qué va a ser y porque es algo totalmente emergente con el que vamos a tener que convivir en todos los ámbitos de nuestra vida, por lo cual los guionistas también vamos a tener que estar preparados para ello porque nos va a afectar mucho en nuestro trabajo. Y en el curso vamos a ver cómo podemos utilizar esto, ¿no? de formas totalmente distintas. Pero bueno, esto ya será la semana que viene. Anunciaros que hoy hemos subido última clase del curso de guión de vídeos de social media, que hemos visto en 7 clases, y en esta última clase hemos pasado ya directamente a escribir el guión de una pieza para redes sociales. En el anterior vimos todos los preparativos, todas las investigaciones y todo lo que teníamos que ver. Bueno, pues aquí ya nos hemos metido en el mundo del guión porque esta es, como digo muchas veces, una nueva vía para los guionistas, una vía que va a ofrecer mucho trabajo. No solamente es el guionista es el que hace guiones de películas, también podemos hacer guiones en todos los medios audiovisuales que se nos ocurre y el mundo de las redes sociales es el que está dando más trabajo a día de hoy. Bueno, nos vamos con vuestras preguntas. La primera de ellas me la hizo Carlos y me llegó vía mail. Me dijo así: buenas noches, David. Buenas noches, Carlos. Yo en este momento es por la mañanita, pero bueno, intuyo que cuando escribiste esto era de noche, pero bueno, ya se sabe que los podcasts, por ejemplo, pues la gente los oye por la mañana, tarde, noche, cuando quiera, con lo cual, bueno, buenas noches, buenas tardes y buenos días a los oyentes. Sigo con el mail de Carlos, que dice: me llamo Carlos, estoy suscrito a Guiones y Guionistas, he oído muchos podcasts y he comprado tus 2 libros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por ser tan fiel a todo el proyecto. Dice Carlos: gracias a ti estoy aprendiendo mucho sobre guiones. Permíteme preguntarte 2 dudas que encontré en el libro El formato de guión. No termino de comprender la diferencia entre corte duro y corte abrupto.
Y luego dice, tampoco consigo diferenciar entre corte coincidente y el encadenado o disolución. ¿Serías tan amable de aclarármelo? Un saludo desde Málaga. Bueno, pues un saludo muy grande para ti, Carlos, y a todos los malagueños y malagueñas, que tierra tan maravillosa. Bueno, pues la verdad es que tu comentario me ha dejado totalmente alucinado porque me he dado cuenta que no se te escapa ni una. O sea, ya de hecho me quedo con tu mail para el próximo libro que publique, que ya tengo varios ahí en la cartera de proyectos. Bueno, pues para convertirte en un lector beta antes de publicarlo, porque veo que estás al detalle. Pero bueno, vamos a por tus dudas. La primera de ellas es bastante normal, la diferencia entre corte duro y corte abrupto. Que os recuerdo que el corte duro es el hard cut y el corte abrupto smash cut o smash cut 2. Claro, yo lo que hago en el libro de formato es contar todos los tipos de corte que hay y que puedes encontrar en un guión para eso, ¿no? Para que de repente tú estés leyendo un guión de cualquier guionista de Hollywood y puedas entender a qué corte nos estamos refiriendo, ¿no? Y estos dos tipos de cortes son muy parecidos, pero los guionistas los utilizan de forma indistinta en sus propios guiones. Sí que ya te cuento que no vas a encontrar un guionista, o yo por lo menos no lo he encontrado en un guión, que utilice los dos, porque realmente las diferencias son matices. Voy a recordar un poco lo que cuento en el libro de lo que es el corte abrupto y el corte duro. El corte abrupto, ¿no? O smash cut, es pasar de una escena a otra de forma abrupta, ¿no? Por eso el corte se llama smash o aplastante, porque suele ser inesperado. Y lo que te intenta obviamente es buscar un efecto dramático hecho ya directamente desde el guión, porque muchas veces los editores y los directores deciden hacer este tipo de cortes en la edición, pero nosotros como guionistas, si tenemos claro, ya lo podemos aventurar en el propio guión. Este tipo de cortes a veces se utiliza en las películas de terror, para pasar de un momento muy horrible, de mucha tensión, a un momento tranquilo. O en los thrillers, por ejemplo, ¿no? Estás ahí como un momento de mucha tensión, mucha acción, ¡paf! Y lo cortas antes de desvelar algo, ¿no? Para omitir esa parte, ¿no? Donde lo vas a desvelar algo y hacer ¡ploc! De forma abrupta lo quitas y claro, el espectador se queda sin saber eso que ibas a mostrar, que a lo mejor pues eso desvelaba el misterio, ¿no? Yo aquí en el libro pongo un ejemplo de la película de Mitchells and the Machines, que voy a leer aquí. Dice, Rick hierve lentamente y luego grita a todo pulmón. ¡Ya! Su grito se interrumpe abruptamente cuando hay un corte abrupto ahí aparece el Smash Cut 2, para contar que en mitad del grito se corta. Y aquí te corta a exterior baño portátil, momentos después, toda la familia hace guardia fuera del baño portátil. Rick, oh vamos, date prisa. O sea, en mitad del corte ya hemos ido directamente a la reacción de la familia ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has gritado? ¿No? Claro, aquí estamos hablando de animación, con lo cual este tipo de cortes abruptos se utiliza bastante. Y el corte duro, el hard cut, es muy parecido, porque es también una transición brusca. Y pongo en el libro el ejemplo de la película Jobs, escrita por Aaron Sorkin. Bueno, pues al final de cada bloque, ¿no? Recordáis que son 3 bloques, ¿no? Con las escenas que vemos previas a una presentación de un aparato de Apple, ¿no? Por Steve Jobs. Y bueno, justo al final de cada bloque aparece Steve, hace un gesto con la cabeza al director de escena. Director de escena, ve al volumen 1. Una mujer con un guión abierto en un atril habla por un micrófono. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida, y ahí aparece Hard Cut 2 negro, ¿no? Y entra la musiquita. O sea, como que se pasa a negro. Si yo tuviera que darte una diferencia entre los dos, que es un matiz, y es que para mí el corte abrupto es algo más inesperado. El otro, el corte abrupto obviamente es un hard cut también, porque es un corte brusco, o sea, es un corte duro, pero para mí es como más inesperado, es algo que no te esperas. Es un corte duro, pero bueno, como más inesperado, más abrupto. En cualquier caso, ya te digo que son solamente matices. En Estados Unidos los guionistas los usan de una forma indistinta, y ya te digo que yo por lo menos nunca he encontrado un guión donde me aparezcan los dos, con lo cual un guionista utilizará el corte duro para mostrarlo y otro el corte abrupto. Lo que pasa es que, bueno, yo en el libro lo que hago es ponerte un muestrario de todos los cortes y todo lo que te puedes encontrar en un guión para que lo entiendas.
La otra pregunta, Carlos, sí que tiene una respuesta mucho más clara, que es la diferencia entre el corte coincidente y el encadenado o disolución. El corte coincidente o match cut, antes era smatch, ahora smatch, siempre son matices. Es cuando quieres hacer una transición que pase de una imagen a otra, pero que esas imágenes coincidan en algo. Antes, por ejemplo, el corte duro no tiene que haber ninguna coincidencia entre una imagen y otra. Aquí sí, aquí tiene que haber una coincidencia que puede ser muchas veces de imagen, ¿no? Cuando lo que coincide es la imagen y vemos la imagen, otras veces es de acción, otras veces es de tema. Por ejemplo, un ejemplo clásico de los más clásicos de este tipo de cortes sería la película 2001, Odisea del Espacio, en el que el plano de hueso, ¿no?, corta, ¿no?, por movimiento, incluso por forma también, en el plano de la nave espacial que tiene la misma forma. Ese sería el concepto, ¿no? Hay una coincidencia, otras veces es una acción, un brazo que hace un movimiento, ¡puaf!, corta con ese movimiento de ese brazo u otro brazo en otra escena, pero tiene que haber cierta coincidencia entre una imagen y la otra. John August, por ejemplo, en su guión de Big Fix, ahí lo que te hace es coincidir una imagen sobre otra, ¿no? Pues de repente a un personaje, ¿no?, le da un infarto, cae al suelo y ahí te pone Match Cut to, la misma imagen de la cara muerta de él sobre la baldosa se refleja en un ojo, en el ojo de una bruja. O sea, ahí hay una coincidencia entre una imagen. Otro recuerdo, por ejemplo, de un guión donde se utiliza esto. Esto yo no lo he visto en el guión, pero sí que me refiero a nivel visual para que lo entendáis. Es en la película Drácula. Hay un momento donde un ojo se funde y coincide con la luna, ¿no? Y entonces ahí el ojo se convierte en la luna. Otro ejemplo también clásico es esa imagen en Psicosis, ¿no? Una vez que muere la chica esa imagen del agua, ¿no?, la sangre que se mete en el desagüe de la ducha y va entrando el agua y eso pasa también a un ojo. Y claro, este tipo de coincidencia se puede hacer o por corte o por encadenado. Y aquí es la diferencia que tienes que entender, Carlos, bueno, y todos y todas los demás. El corte pasa de una imagen a otro por corte, que como su propio nombre indica, claro, esto viene de cuando se editaba por celuloide. Se cortaba el celuloide y se empalmaba una imagen con otra. Y eso es el corte. O sea, acaba una imagen y empieza por otra. El encadenado o disolución va una imagen fundiendo en la otra, ¿no? Esto, pues me imagino que con el mundo celuloide se iban intercalando unas imágenes con otras. Al principio había más de una imagen y menos de la otra, hasta que al final ya eran todas de la nueva imagen. Y esto lo que hacía era como que se iba fundiendo una imagen y entrando la otra poco a poco. Esa es la diferencia entre el corte coincidente y el encadenado o disolución. Que aunque en el uno pasa de una imagen a la otra, o sea, pasa en los dos de una imagen a la otra, en uno se hace por corte y en el otro se hace por encadenado, es decir, poco a poco, una imagen va desapareciendo y la otra va apareciendo. El paso es paulatino. Esa sería la diferencia. En cualquier caso, son matices técnicos. O sea, Carlos, sí que te aconsejo que a la hora de escribir está bien que entiendas los conceptos, pero bueno, tampoco hay que volverse loco, ¿no? Y también sobre todo porque este tipo de cortes y tal y encadenados se ponen muy poquitos en un guión, se ponen muy pocos. Cuando tú tienes claro una imagen, pues sí que puedes ponerlo, ¿no? Directamente una imagen a otra, pero bueno, luego a fin y a cabo siempre va a ser el director o directora el que elija hacer esa sugerencia que como guionista le has puesto o no. Lo que pasa es que, claro, si tú ya la pones en el guión, él la va a rodar. Si no, no lo va a rodar. Si tú ya pones que la transición es eso, ¿no? De un ojo a una luna, eso tú tienes que ponerlo, ya sea por corte o por encadenado. Luego él va a decidir si le gusta más corte o encadenado. Es así. Eso luego lo van a decidir en la sala de edición. ¿Por qué? Pues porque básicamente, claro, si tú lo sugieres en el guión, él va a grabar las dos imágenes, la del ojo y luego la de la luna. Y luego, pues yo qué sé, por ritmo, por estilo, por cómo esté una escena, cómo esté la otra, el tempo que le quiera dar a la transición, pues ahí elegirá si lo hace por corte coincidente o por encadenado o disolución. Va a ser una decisión suya estética, más que lo que tú sugieras. Sí que está bien que lo sugieras de una forma u otra, porque si no, no lo van a rodar, no van a tener ese plano de la luna y ese plano del ojo. Pero vamos, que en cualquier caso esa última decisión, como siempre, va a ser de dirección. Nos vamos con las segundas preguntas, que también son dos preguntas y me las hizo José por Discord, también es otro suscrito, y las he metido también en este paquete porque también tienen que ver con el formato. Y dice así José, dice: profe, ¿cómo está? Tengo una duda.
¿cómo puedo describir como un pensamiento de un personaje? Es decir, sé que está prohibido en guión, pero como un tipo de VO donde pasen varias escenas y se escuche solo la voz de fondo de mi personaje. Y la segunda pregunta es, profe, consulta, ¿cómo sería la mejor forma de poner que se vea en pantalla una carta, un libro, el contenido del mismo? ¿Utilizamos el sobrepuesto? Bueno, vamos directamente con la primera pregunta. La primera pregunta, pues eso, básicamente tú lo dices, José, y es utilizando VO, o sea, voice over o voz en off, ¿no? De las dos formas se puede poner. Voz en off se utiliza más en el mundo latino, en español, y voiceover es, bueno, pues en el mundo de Hollywood, mundo más anglosajón, pero podéis utilizar cualquiera de las dos. Y el tema es que si son varias escenas, tú lo único que tienes que hacer es poner el encabezado de cada escena, describir qué quieres que se vea y luego ahí, pues eso, José, voiceover o voz en off, qué quieres que se oiga el pensamiento en esa escena y cuando hay un cambio de escena, pues vuelves a poner otra vez el nuevo encabezamiento, qué es en descripción, qué es lo que quieres que se vea y luego voice over, lo que quieres que se oiga de ese pensamiento en esa escena. Y así tú puedes hacer varias escenas. Eso, bueno, se entiende que escucharemos el pensamiento en voz en off, voiceovers del personaje o del narrador. Bueno, en este caso me imagino será de un personaje más que de un narrador, pero bueno, puede ser cualquiera de los dos, da igual. Y sabremos qué es lo que estamos viendo en imágenes mientras escuchamos ese pensamiento. Y esta es la forma correcta de poner el pensamiento. Cuando en un guión decimos que está prohibido poner un pensamiento, nos referimos a poner un pensamiento en las descripciones, ¿no? Pues poner pues eso, Manolito está corriendo por la bicicleta mientras piensa en esto, lo otro, ta. Claro, vemos a un tipo corriendo, no sabemos qué está pensando. Por eso decimos que no se ponga en la descripción. Pero si es importante que el espectador sepa en qué está pensando, la forma correcta de ponerlo es la que tú intuyes y la que yo te estoy diciendo, que es poner una voz en off o voiceover de cuál es el pensamiento. Y si son varias escenas, pues divides ese pensamiento por las escenas en las que va a aparecer y describes qué pasa en cada una de las escenas. Veremos qué pasa en esas escenas y el pensamiento acorde a esas imágenes. Nos vamos con la segunda consulta, que es sobre cómo poner que se vea en una pantalla un texto, que sea una carta, un libro y que queremos que se lea, ¿no? Y me dice que si utilizamos el sobrepuesto. No. El sobrepuesto es simplemente decir una imagen que aparezca el texto sobrepuesto, o sea, que se ponga por grafismo. O sea, el sobrepuesto, superimpose, bueno, como queramos ponerlo, van a ser letras que se pongan de grafismo, pero si tú lo que quieres es que se lea una carta, intuyo que lo que quieres es que se vea la imagen de la carta con el texto de la carta escrito y que se lea la carta. Si quieres, ya hablas de un libro, me imagino que lo que quieres es que se vea la imagen del libro. Si es un cartel, que se vea el cartel y que se pueda leer. Bueno, si tú quieres que se vea la imagen, simplemente tendrás que describirlo en la descripción, en la acción, y tendrás que poner, pues eso, ¿no? Se lee la carta, dos puntos, y pones una comilla y pones las dos o tres frases que quieres que se lea la carta. Claro, es aconsejable no poner mucho texto, pues si vas a poner un texto muy grande, casi que es mejor poner a alguien, por ejemplo, leyendo el texto, y entonces ahí sí se ve un poquito de la carta y luego vemos a alguien y ahí, por ejemplo, si quieres que lo está leyendo el texto, bueno, pues lo pones en diálogos y ahí ya puedes hacer mucho más, porque si no, alguien que esté viendo pues eso, la imagen en pantalla, escribir un texto largo sería muy incómodo, ¿no? Pero lo que tendrías que hacer sería describirlo. Luego, por ejemplo, en mensajes de texto es otra cosa. Mensajes de texto igual, tendrías que describirlo en la descripción. Hay gente que, por ejemplo, lo subraya el contenido del texto para que se resalte un poco más. Los carteles, por ejemplo, se suelen poner en mayúsculas dentro de las descripciones. Es una de las excepciones de la descripción o acciones siempre se escribe en minúscula. Bueno, pues una de las excepciones es cuando escribes carteles. Pues llega tal y ve tal cartel. Bueno, pues ahí te lo ponen en mayúscula, pero lo pones siempre en descripciones. Los mensajes de texto igual, los solemos ver en la descripción, ahí pondríamos el mensaje. Hay veces que si quieres que sea un mensaje muy largo o que sea, por ejemplo, un diálogo de chat, hay algunos autores que lo ponen en diálogos,
pero dentro del diálogo estoy especificando mensaje de texto. Pone Juan, mensaje de texto. Hola, ¿qué tal? Rosy, mensaje de texto. Le contesta. Y ahí pones todo el mensaje si es, por ejemplo, un diálogo chateado, ¿no? Bueno, pues ahí podrías ponerlo. Luego, si tú quieres que ese mensaje de texto te aparezca sobreimpuesto, ¿no? Que eso yo, por ejemplo, la primera vez que lo vi fue en la Juani, creo, de Vigas Luna hace ya muchos años, pero eso también se utiliza mucho. Y es eso, que tú estás viendo las imágenes de lo que sea, de la escena, de lo que tal, y aparece, y ves a alguien chateando, y aparece sobrepuesto, ¿no? El texto en pantalla. Bueno, pues tú si quieres que aparezca así, el mensaje según vas chateando sobrepuesto sobre la imagen, sí, ahí vas a tener que ponerlo superimpose, sobrepuesto, como quieras ponerlo. Porque ahí la información que estás dando es que sobre la imagen que estamos viendo, que es alguien a lo mejor en plano general chateando, pues en pantalla va a aparecer sobreimpuesto, estás llegando tarde, estoy en el autobús, tal, bueno, pues lo que quieras que aparezca en el mensaje. O sea, hay distintas formas de hacerlo, lo importante es que describas en la imagen, en la descripción, cómo es la que tú estás eligiendo como guionista proponer a dirección. Luego ya, como he dicho antes, pues el director o directora pues elegirá cuál es la que quiere y le gusta más hacer, dependiendo de cómo sea ya también toda la imagen y el estilo de narración de toda la película. En cualquier caso, de todo esto, José y todos los demás, hablo en el libro El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional, con lo cual, si tienes más dudas, pues nada, yo os aconsejo que os pilléis el libro en Amazon, está en ebook, está en papel, porque, bueno, así no vais a tener que estar esperando a poner la pregunta que yo os contesto en el podcast una vez al mes, ya que en el libro, bueno, pues se dedica muchas horas a contarlo todo y ponerlo con ejemplos. Muchas gracias, José, Carlos y todos los que me enviáis las preguntas y también, obviamente, por estar suscritos dentro de los cursos de guión y bueno, a todos los que estáis suscritos o contratáis las consultorías y mentorías, muchas gracias porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!